Sócrates. Sócrates, 470-399, no escribió nada, de tal modo, que las noticias acerca de sus actividades, y de sus doctrinas, nos han llegado a través de los escritos de sus discípulos, y de otros escritores contemporáneos suyos. Sócrates, hizo de la enseñanza, la misión de su vida. Utilizaba como método, el diálogo, y centraba sus actividades, en las cuestiones humanas. La actividad cognoscitiva, la virtud, la felicidad, etc. Finalmente, fue acusado de impiedad, de introducir nuevos dioses, y de corromper a la juventud. En el juicio seguido contra él, apenas se defendió de dichas acusaciones, fue declarado culpable, y condenado, a muerte. La actitud, y el pensamiento de Sócrates, ejercieron una enorme influencia en su tiempo y, posteriormente, en el transcurso de la historia, se ha vuelto a resaltar con frecuencia su figura. Un sofista más. Platón, Jenofonte, y Aristóteles, propendieron a oponer, de modo radical, las actitudes y las doctrinas de Sócrates, a las de los sofistas. Mientras que otros contemporáneos, como el comediógrafo Aristófanes, le consideraron un sofista más. Existen ciertas coincidencias, entre dicho filósofo, y los sofistas, pues tanto estos, como aquel, por una parte, centraron sus preocupaciones, en los temas humanos. La política, la virtud, la justicia, etc., y, por otra, se dedicaron a la actividad pedagógica. Educar al demos, a cualquiera de sus ciudadanos, sin distinción de clases, ni capas sociales. Pero aún con estas coincidencias, existían diferencias profundamente significativas, a saber, en sus métodos. Los sofistas cobraban por enseñar. Se dirigían a sus discípulos, mediante monólogos. Buscaban la reacción afectiva. Sócrates no percibía ningún tipo de emolumento, por sus actividades. Llevaba a cabo sus enseñanzas, mediante el diálogo. Perseguía, el rigor racional. En sus teorías. Los sofistas mantenían posiciones escépticas, y relativistas, y predicaban el éxito, y la utilidad, el triunfo en la vida. Sócrates enseñaba que existía la verdad universal, una, y la misma para todos los seres humanos, que se expresa en el concepto universal. El método socrático. Sócrates afirmaba el carácter innato del conocimiento. Según él, los seres humanos poseen ideas innatas, de las que, sin embargo, no son conscientes. Como indicaba la inscripción de Delfos, el principio de la sabiduría radica en el conocimiento de uno mismo. Conócete a ti mismo. El método adecuado para llevar a cabo esta tarea, consiste en un proceso inductivo, que por medio del diálogo, y de los prejuicios cotidianos, logra descubrir la verdad. En este proceso, podemos distinguir dos momentos. Un primer momento negativo, o refutación, y otro positivo, o mayéutica. La refutación, consiste en hacer ver a nuestros interlocutores, que los conocimientos que creían ciertos, e indudables, no son tales. Sócrates salía al ágora, y allí interrogaba al artista, al maestro, al general, y sirviéndose de ciertas preguntas atinadas, les hacía cobrar conciencia de su ignorancia. La refutación, pues, ponía de manifiesto, aquellas opiniones, que parecían ciertas, e indudables, eran problemáticas falsas, o carecían de fundamento. De este modo, conducía al interlocutor, a una situación sin salida aparente, en la que todos los conocimientos, se tornaban problemáticos. Solo sé que no sé nada. Ironía socrática. En este punto, comenzaba el segundo momento, la mayéutica, que consistía en que, una vez eliminadas las falsas opiniones, los propios interlocutores, pudieran encontrar en sí mismos, la verdad. Sócrates, que era hijo de un escultor, y de una comadrona, comparaba su oficio, con el de sus progenitores. De la misma manera que su padre, no construía estatuas, sino que, ante un bloque de mármol, se limitaba a extraer las partes sobrantes, hasta permitir que surgiera la figura, que previamente existía en el interior, y, de idéntico modo a su madre, que ayudaba a dar luz, a los niños concebidos con anterioridad, pero ella no los concebía. Así, él tampoco enseñaba nada, sino que se limitaba a orientar a sus discípulos, para que ellos hallaran las verdades que, con anterioridad, residían en sí mismos. El conocimiento universal. El método socrático, consiste en un proceso inductivo, en virtud del cual, de la pluralidad, accedemos a la unidad, de los conocimientos poco rigurosos, y siempre dudosos, o falsos, al conocimiento intelectual, es decir, al conocimiento universal.
Mediante la refutación, se eliminan los prejuicios, los saberes parciales, las apariencias, y gracias a la mayéutica, se alcanza el concepto universal, que expresa la esencia inmanente a todas las cosas de una misma especie, lo que hace que las cosas sean lo que son. Pero entre todos los conceptos universales, los que más interesan a Sócrates, son los morales. Se trata, pues, de conocer el bien, la virtud, la justicia, etc., para ser buenos, virtuosos, y justos. El intelectualismo moral socrático. Según este filósofo, desde el punto de vista moral, el bien y la virtud proporcionan la auténtica felicidad. Consecuentemente, si la virtud y el bien otorgan la auténtica felicidad, nadie obrará mal, intencionadamente, pues nadie querrá ser infeliz, o desgraciado. De este modo, Sócrates concluyó en un intelectualismo moral, según el cual, se identifica el bien, con el saber, y el mal, con la ignorancia. El sabio es bueno, y el malo es ignorante, nadie se equivoca queriendo, por tanto, quien obra mal, es porque no sabe. Las consecuencias sociales de esta postura, saltan a la vista. Eduquemos, ilustremos a las personas, y las haremos buenas. Fuera las cárceles, y los castigos, pues en el fondo, nadie es culpable, sino ignorante. Desde la óptica de nuestro tiempo, no obstante, parece dudoso que se pueda mantener la ecuación. Sabiduría igual, a bondad igual, a felicidad. Pues la historia nos ha mostrado, que no siempre el saber, se utilizó de manera correcta, solo hay que recordar los horrores nazis, o estalinistas, para reconocer, que allí no faltaba sabiduría, sino al contrario, que ésta era utilizada, con propósitos profundamente inmorales. Ahora, a pesar de lo analizado y, aunque no sea suficiente, saber para obrar bien, resulta evidente, que debemos esforzarnos, de modo primario, en conocer, lo que debemos hacer, pues solo así podremos hacerlo.